gente lleno de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber el amor de Dios, del amor de Dios en las pruebas y el temor, en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Señor, bendiga la vida de nuestra hermana Rosemary, de nuestro hermano Juan Pablo. Señor, bendiga sus vidas, les conceda las peticiones de su corazón, los llene con su Espíritu Santo, igualmente que a nosotros, hermanos. Gracias le damos al Señor porque es hermoso ver a los hermanos sirviendo al Señor, ver a los hermanos que se quebrantan en la presencia del Señor. Amén, y bueno, aleluya. Eso es algo que lo que algunos no hemos alcanzado, tenemos que ir en busca de estas cosas, tenemos que ir en busca de ser llenos del Espíritu Santo con poder, tenemos que ir en busca de sentir la presencia de Dios y ser usados por el Señor. Amén. Y yo creo que este es el tiempo. Hay un texto en la Escritura que dice, entra a tu aposento, dice, y en lo oculto de tu aposento, dice, pide al Padre, dice, y el Padre que ve en lo oculto te recompensará en público. Amén, gloria a Dios. Y hoy, por decirlo de alguna manera, la iglesia está en lo oculto debido a que no se puede reunir como congregación. Entonces tenemos que clamar a Dios en este tiempo, clamar por la llenura del Espíritu Santo, clamar por esa comunión con el Espíritu Santo, por ese poder que necesitamos para poder edificar una iglesia para Dios. Amén, amén. Porque tenemos nuevo nacimiento, tenemos la vida de Dios, pero nos falta el poder. Amén. ¿Dios? Y a otros hermanos les falta la renovación en ese poder. ¿Dios? Porque ahora lo vamos a ver en la Escritura. Vamos a hacer una oración para comenzar con esta segunda parte del programa. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, los que nos van a ver a través de YouTube. Que el Señor les bendiga, los ayude, los guarde de toda esta enfermedad que ha venido sobre el mundo. Miren que hay lugares en el mundo donde dicen que está habiendo rebrote nuevamente de estas cosas, pero sabemos que cuando el Señor dé la orden, esto va a parar, hermano. Esto va a parar. Creemos que el Señor tiene el poder para decirle a este virus, a esta enfermedad, que hasta aquí llegarás y no pasarás. Amén. Entonces damos gracias al Señor por estas cosas, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites de esta manera, Señor, servirte a ti, Amén, Señor. De esta manera tú nos permites presentar nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para poder, Señor, rendirle un culto racional y para poder presentar nuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad, Señor. Bendice a los hermanos, las hermanas, Señor. Gracias te damos porque podemos transmitir, Señor, tu palabra a través de estos medios, Señor. Bendice a los hermanos de la predicadora, Señor, que también nos permiten, Señor, salir a través de la radio de la predicadora, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por todas estas cosas. El Señor les bendiga. Y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2. Creo que ya habíamos hablado en un programa pasado, habíamos hablado de este tema. Pero el apóstol Pablo dijo, para mí no me es molesto hablar las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Y si el Señor nos insta a seguir hablando de este tema, es porque hay algo que no hemos podido alcanzar todavía y tenemos que alcanzar. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5.
Dice, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Vio? Entonces dice que el apóstol Pablo fue a visitar esta iglesia allí en Corintio. Dice, cuando fue a ellos, dice, no fue, dice, con excelencia de palabras. ¿Vio? No fue con todo el conocimiento que él tenía, que tenía mucho conocimiento el apóstol Pablo, haciendo alarde de ese conocimiento, sino que dice que lo primero que se manifestó en él, dice, fue debilidad y mucho temor y temblor. Debilidad. ¿De qué debilidad habla? ¿De que él podía caer en un pecado? No habla de eso. De una debilidad frente a Dios, frente a lo que Dios podía hacer con él. Acuérdese que dice que cuando somos fuertes, dice, entonces somos débiles. Somos débiles. Dice, necesitamos presentarnos delante de Dios, como leíamos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de esa manera nosotros presentamos nuestra debilidad delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra humanidad. Acuérdense que Dios, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, tuvo una humanidad semejante a la nuestra. Entonces conoce nuestra debilidad. ¿No? Entonces, ¿a dónde queremos apuntar con el mensaje en este día? A que tenemos que buscar, pero desesperadamente, ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar. ¿Por qué tenemos que buscar? Porque fíjese que tenemos el nuevo nacimiento, tenemos la vida de Dios, pero la pandemia continúa. ¿Vio? Las iglesias no se reabren. La gente se sigue perdiendo en el mundo. Y necesitamos ese poder. Porque dice, hay un versículo que dice, hay lo que al presente lo detiene, dice. ¿Vio? Y muchos interpretan que eso es la iglesia. Sí, ciertamente que sí, que la iglesia detiene al mal. Pero lo que más detiene al mal es el poder del Espíritu Santo obrando en los hermanos y en las hermanas que constituyen la iglesia. ¿Vio? Y después dice, y cuando éste sea quitado, dice. ¿Vio? Cuando éste sea quitado. ¿Y cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? Cuando la iglesia sea arrebatada y sea llevada al cielo a la boda del Cordero. ¿No? Entonces, pero mientras tanto dice, hay lo que al presente lo detiene. ¿No le pasa a usted que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, aquellos que buscan su mal se alejan de usted? Se alejan de usted, ni siquiera quieren estar al lado de usted. Fíjese que ahí en el libro de Mateo dice que Jesús, después de que subió de las aguas, dice, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Vio? Y dio testimonio de él. Estábamos buscando el versículo que dice, hay lo que al presente lo detiene. Ahora ya lo vamos a encontrar. Segunda de 2:7 de Segunda de Tesalonicenses. Alabado sea su nombre. Amén. En el 6 también. Amén. Dice, en el 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu de Dios que vino a asistir a la iglesia. Acuérdese que el Espíritu Santo es como aquel eunuco que vestía a Esther para el rey Asuero. La vestía, la preparaba. ¿Y por qué nosotros decimos que el eunuco representa al Espíritu Santo? Porque el eunuco sabía el deseo del corazón del rey. Cómo él le agradaba los detalles en su esposa, en la que iba a ser su esposa, cómo tenía que ser adornada, cómo tenía que ser su expresión, su carácter, todas esas cosas.
Entonces, ¿qué mejor que alguno que conocía el deseo del corazón del rey para poder preparar a aquella que iba a ser su esposa? ¿Vio? Entonces, así también el Espíritu Santo nos prepara a nosotros, ¿vio? Pero ahora sabemos que no solamente necesitamos la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, sino el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque así como el Señor fue embestido de poder, así su esposa también tiene que ser embestida de poder. Porque dice, las acciones justas de los santos son la vestidura de la esposa. ¿Vio? ¿Y qué acciones? Aquellas que son manifestadas a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Vio? ¿Y cómo podemos comprobar eso? ¿De dónde saca usted eso, hermano? Me va a decir usted. Y bueno, vamos a ir a ver un ejemplo que nosotros tenemos, que es nuestro amado Señor Jesucristo, que Él no pudo hacer ni los milagros, ni las operaciones que Él hizo, hasta que no fue embestido por el Espíritu Santo. No lo pudo hacer. Y eso vamos a leer ahí en el libro de Mateo. Fíjese, en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Dice, en el capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. ¿Vio? A Juan, que estaba en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Vio? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. ¿Vio? Y entonces dice, y Jesús, después de que fue bautizado, después de que pasó por el agua, ¿vio? Después de que pasó por el agua, dice, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, que es lo mismo, ¿vio? Descender, dice, que descendía sobre él como paloma. Y hubo una gran voz del cielo, dice, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de este hecho, Jesús empezó su ministerio. Bueno, vemos ahí que él fue llevado al desierto para ser tentado durante 40 días y 40 noches. Pero después de esto empezó su ministerio, porque si usted lee ahí el título, por ejemplo, del capítulo 3, versículo 12, dice, Jesús principia su ministerio. ¿No? Inicia su ministerio. Y esto fue después de que él fue embestido de poder por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús necesitaba el Espíritu Santo para iniciar su ministerio? Por lo que dice ahí en Isaías capítulo 61. Vamos a leer ahí Isaías 61. Alabado sea su nombre. Es importante que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos ese poder que necesitamos. Fíjese cuánta gente enferma hay a nuestro alrededor. ¿Cuántos endemoniados hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos pecadores hay a nuestro alrededor? Pero nosotros hablamos la palabra y pareciera que la palabra no produce. Y la palabra ciertamente produce. Hay un poder en la palabra, pero necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo manifestándose en nosotros para que ellos puedan ser convencidos de juicio, de justicia y de verdad, dice la palabra del Señor. ¿Vio? Ellos tienen que ser convencidos. ¿Y cómo van a ser convencidos? Nosotros no les vamos a convencer. El Espíritu Santo les convence. Dijimos 61. Isaías 61. Sí. ¿Uno? Sí. Amén. Hasta el 3. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Fíjese, Amén. ese es el ministerio que el Señor tenía que venir a manifestar en este mundo, pero no lo iba a poder hacer antes que el Espíritu de Dios venga sobre él.
Gracias. Y eso es una profecía. ¿Dónde se cumplió la profecía? Ahí donde nosotros leímos en el libro de Mateo. Dice que Jesús subió del agua, ¿vio? Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Amén. Gracias, ¿Vio? Y el Jesús. pastor hablaba acerca de que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Y eso es una figura, el agua. El agua habla de que nosotros nacemos de la palabra de Dios. ¿Vio? De la palabra de Dios. La palabra de Dios nos infunde a nosotros fe para que nosotros creamos en el Señor y seamos salvos de la condenación eterna. Ahí nosotros nacemos del agua. Y después necesitamos nacer del Espíritu, dice. ¿Vio? Necesitamos recibir ese poder para poderle ser testigo al Señor, dice ahí, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Vio? Y para que nosotros podamos manifestar esta gracia, necesitamos ese poder. Dijimos, Juan 16:8. 16:8, porque tenemos que leer el versículo, porque yo dije que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de verdad, pero no dice así la palabra. Vamos a leerlo bien el versículo. 16:8 de Juan. Y cuando Él venga, fíjese que ahí el prefijo Él está en minúscula. No habla del Señor Jesucristo, habla del Espíritu Santo que Él había de enviar. Entonces dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene ese poder. Por eso nosotros hablamos la palabra. Por eso los discípulos dijeron, el Señor le dijo a los discípulos, y cuando hayáis cumplido la tarea, decid, dice, siervos inútiles somos, dice. Porque lo que el Señor nos mandó a hacer, esto hicimos. ¿Y qué nos mandó a hacer el Señor? Nos mandó a pregonar el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año de libertad a los cautivos. Ese es nuestro trabajo. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo empieza a partir de que la palabra sale de nuestra boca. ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo? Como dice acá la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Él empieza a convencer. ¿Por qué usted piensa que cuando usted dice una palabra en cuanto a la Escritura, después la persona se queda pensando? Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y vuelve usted a encontrarse con esa persona y la persona dice, ¿sabe que me quedé pensando en la palabra que vos me dijiste? Y no es casualidad que la persona se quede pensando, ¿no? Sino que la persona, esa palabra quedó dando vuelta en la mente de la persona porque el Espíritu Santo le está trabajando en su mente para que él se vuelva a Dios. El Espíritu Santo está ahí convenciéndole, dice, de pecado, de justicia y de juicio, dice. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. ¿Vio? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto al príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que ver la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿No? La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. El Señor necesitó ser investido de poder por el Espíritu Santo para ir a la cruz, para sanar a los enfermos, para libertarlos de los endemoniados. Y Él necesitó ese poder. Y la promesa no se terminó. La promesa está aún para nosotros hoy. Eso podemos leer ahí en el libro de Joel. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Vio? Dice, y después de esto, después de la misericordia de Dios, porque antes habla desde el versículo 12 hasta el 27, habla de la misericordia de Jehová para con su pueblo. Después de que Él haya manifestado su misericordia y ellos se hayan vuelto, entonces dice, se vendrá el derramamiento del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo. ¿Vio? Y esto ya se cumplió, el Espíritu Santo ya vino. Ya vino. ¿Cuándo vino? Vino allá en Pentecostés. Para los judíos vino allá en Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2.
Alabado sea su nombre. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Vio? Ahí vino el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? En Juan capítulo 19, 20-21. Cuando el Señor le sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Vio? Ellos ahí recibieron el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Pero acá en Hechos capítulo 2, los judíos recibieron el poder del Espíritu Santo. Ahora, ahí recibieron el Espíritu Santo los judíos. ¿Y qué hay de nosotros? Sí. Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Vio? Le sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Pero no habían recibido el poder. ¿Cómo sabemos que no habían recibido el poder del Espíritu Santo? Porque Jesús fue a la cruz, fue muerto, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y después de que Jesús ascendió a los cielos, ellos se volvieron a sus tareas. Pedro, Jacobo y Juan se volvieron a pescar. Y los demás se volvieron a sus tareas, dice. ¿Vio? Hasta que el Señor se les apareció ahí y le dijo, id al aposento alto y esperad, dice, hasta que sea enviada la promesa. ¿Qué promesa? La que leímos ahí en Joel, de que el Espíritu Santo iba a ser derramado. ¿Vio? Entonces ellos se fueron ahí y esperaron y se cumplió lo que leímos recién en el capítulo 2 del libro de Hechos, de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron investidos de poder y hablaron en otras lenguas, dice. Pero ahí estamos viendo a los judíos. Entonces, muchos hermanos podrán decir, bueno, pero ahí está, hermano, usted dijo que ahí estamos viendo a los judíos. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Bueno, entonces vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Amén. Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Hasta ahí. Y bueno, el relato es largo y ahí Pedro dio testimonio de su trabajo, del trabajo que Dios había hecho en la casa de Cornelio y todas esas cosas. Y vamos a leer ahí en el 43 hasta el 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, está hablando del Señor, ¿no? Amén. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros vemos el poder del Espíritu Santo que se derramó también sobre la iglesia gentil. Entonces ahora nosotros tenemos que ir en busca de estas cosas, porque dice que Pedro llegó ahí porque él vio la visión, y dice que la visión, al Señor en la visión le llevó a él a que no haga diferencia entre persona y persona, ¿vio? Así como el Señor no hace diferencia entre persona y persona, ¿vio? Y que este era un hombre piadoso, un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, este hombre Cornelio, ¿vio? Entonces por causa de eso, entonces el Señor dice, se agradó de él y le envió a Pedro para que le hablase de la obra del Señor en la cruz, y que ellos pudieran alcanzar la salvación, y que también sobre ellos sea derramado el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos este poder? ¿Por qué necesitamos este poder? Porque tenemos que, como dice la palabra, dice, tenemos que serle testigos al Señor. Tenemos que extender el Evangelio. Y como leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 2, dice que el Evangelio no consiste en palabras solamente. No consiste en palabras solamente. Hoy fíjese que vivimos en una sociedad donde dice, este mundo dice demanda señales. Los griegos dice demandan señales, dice. Perdón, dice los judíos demandan señales y los griegos buscan sabiduría, dice. Pero eso después alcanzó a todo el mundo. Hoy el mundo entero dice, yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver. Vos decís que Dios existe y que Dios me puede sacar de donde yo estoy, yo lo quiero ver. ¿Y cómo hizo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y todos estos hombres? Y ellos buscaron la llenura del Espíritu Santo ahí como el Señor le mandó, dice, ir al aposento alto y esperar ahí hasta que seáis investido de poder. Después ese poder alcanzó a los gentiles. El apóstol Pablo dice que ahí en el libro de Hechos capítulo 9, cuando Ananías puso las manos sobre él para que él recibiera la vista, dice que él recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 9. En el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Yo? Pero para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Acá es una interpretación, ¿no? Pero dice que dice para que recibas la vista, ¿no? Pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, nosotros también recibimos la vista. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros ojos fueron abiertos. Sí. Nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos, como dice ahí en Efesios, creo que en el capítulo 1, versículo 3. Dice que Pablo oró, dice, para que los ojos de ellos fueran abiertos. Para que pudiéramos entender, para que pudiéramos ver la voluntad de Dios. ¿No? Pero no solamente necesitamos que nuestros ojos, nuestro entendimiento sea abierto, sino que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a hacer entender, o nos va a traer la revelación del entendimiento que hemos recibido y nos va a llevar a la acción. ¿No? Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Fíjese, el otro día hablando con mi esposa, ella me decía, ya tenés casi 20 años en el camino del Señor. 17 años en el camino del Señor. Y yo me quedé pensando y yo digo, 17 años en el camino del Señor. Y todavía no he recibido el poder del Espíritu Santo. Pero el conocimiento abunda en mi cabeza y en mi mente y en mi corazón. Pero ¿y el poder? ¿Y el poder? Ahora nosotros entendemos por qué nosotros le hablamos a las personas y las personas se quedan maravilladas del conocimiento, pero también en el mundo las personas se quedan maravilladas del conocimiento natural. Yo miraba a un joven hoy que logró él inventar una aplicación para poder conectarse a las personas que no tienen audición o que no pueden ver, tienen una dificultad, pueden comunicarse con las otras personas.
Y eso lo hizo en base al conocimiento natural. Imagínense lo que nosotros podemos lograr, no solamente con el conocimiento que hemos recibido de la palabra, sino con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pedro, cuando se encontró con aquel que le pidió limosna, le dijo, no tengo ni plata ni oro, dice, pero lo que tengo te doy. Amén. Y le dijo, levántate en el nombre de Jesús y anda, dice. Y se levantó y se fue. ¿Vio? Nuestro amado Señor Jesucristo se encontró con uno que estaba tirado en el suelo allí pidiendo también limosna, quién sabe hace cuántos tiempos. Ese es el que se encontró con el que la gente llevaba al estanque de Bethesda, creo que es. Y dice que ellos lo llevaban ahí, dice, y el ángel bajaba sobre las aguas, y cuando agitaba las aguas, entonces el que alcanzaba el agua, ¿y cómo iba a alcanzar el agua si él no se podía mover? Y si ninguna persona sana pasaba por ahí. No pasaba ninguna persona sana para poder meterlo adentro del agua. ¿Y cómo iba a alcanzar? Pero vino nuestro amado Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo y no lo metió al agua. ¿No? Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le dijo. ¿No? Entonces nosotros necesitamos ese poder, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora entendemos. ¿Vio? Antes, por causa de poner los ojos en muchas cosas, nosotros decíamos, no, yo me quedo como estoy. Yo con lo que yo tengo, el conocimiento que yo tengo y las manifestaciones que yo tengo, en cuanto al conocimiento que yo tengo, yo me quedo como estoy. ¿Vio? Pero ¿cuántos años han pasado? Y tristemente hoy tenemos que decir, no hemos podido ganar a nuestros familiares. No estamos hablando de personas del mundo, no miremos lejos, miremos a nuestro alrededor. Y eso es a causa de que el poder del Espíritu Santo todavía no es una realidad en nosotros. ¿Vio? Todavía no es una realidad. Entonces cuando ese poder sea una realidad, ese poder va a ser el que convenza a las personas de que necesitan a Dios. Dijimos... No, quería leer ahí en el primer discurso de Pedro. Amén. De Hechos. Fíjese lo que produjo el poder del Espíritu Santo en la persona del apóstol Pedro. Porque creían que estaban llenos de mosto, dice, ¿no? Y en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí le relataba todo lo que el Señor Jesús hizo, había venido a hacer, ¿no? Y en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro llamare, Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese lo que produce el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Vio? Lo que produjo en estos hombres. ¿Vio? Pero me maravillaba de una expresión que también vimos nosotros cuando el pastor hablaba estos días de la conducta del Señor durante su peregrinar en la tierra. Y dice que el Señor se puso en pie y alzó su voz. Entonces dice que acá dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, dice. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Y yo interpreto como que el Espíritu Santo, cuando él recibió el poder del Espíritu Santo, entonces vino sobre él la autoridad. Vino la autoridad. Entonces él tenía esa autoridad para alzar su voz y si tenía que hacer callar a algunos que estaban allí, sembrando discordia entre hermanos, él tenía esa autoridad. Porque era más importante lo que el Espíritu Santo le estaba dando para hablar que lo que ellos estaban sembrando allí en los corazones de los discípulos, ¿no? Esa autoridad que el Señor nos da.
Fíjese, o a usted le habrá pasado. Cuando usted escucha a un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, usted se queda ahí mirándolo, contemplándolo y no quiere que se vaya del lado suyo. Al contrario, quiere que le traiga más iluminación y revelación, porque sabe que no es la persona la que le está trayendo esa iluminación, sino el poder del Espíritu Santo en la vida de esa persona, ¿no? Y lo que logra el poder del Espíritu Santo en nosotros, que andemos como Él anduvo, ¿no? Por eso la expresión del apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1: sé imitadores de Dios como hijos amados, sé imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. ¿Y cómo lo logró? Y porque por medio del poder del Espíritu Santo que se manifestaba en él, ¿no? Fíjese, esto es algo maravilloso, algo que nosotros tenemos que comprobar. No vamos a poder saber qué se siente hasta que no lo comprobemos. Ellos tuvieron que experimentar esto. Fíjese que ellos hacían milagros, prodigios y maravillas cuando caminaban con el Señor, pero el que ministraba, por decirlo de alguna manera, el poder era el Señor. Pero cuando el Señor se fue, ellos necesitaron el poder en ellos. Por eso ellos tenían que buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso ellos tenían que buscar la guía del Espíritu Santo. Para eso necesitaban el poder. Y así nosotros tenemos que hacer. Dice, si Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y nosotros somos el cuerpo, nosotros necesitamos el mismo poder que Él tuvo. Nosotros necesitamos esas manifestaciones en nosotros. Por eso, porque se tiene que cumplir lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 4. Alabado sea su nombre. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Amén. 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y un poquito más. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo logramos esto? Por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mantiene a nuestros cuerpos en estado muerto. Ahora nosotros entendemos por qué nosotros no nos pasa el poder manifestar al Señor, pero sí nos pasa lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 13. Dice que cuando uno peca, dice, es porque fue atraído y seducido de su propia concupiscencia. La concupiscencia da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque no estamos necesitando ese poder que hace que nuestros miembros, nuestro cuerpo entero, se mantenga en estado muerto. ¿En estado muerto frente a qué? Frente a los apetitos de la carne, frente al pecado, frente a la concupiscencia, ¿vio? Por eso dice, andá en el Espíritu, ¿vio? ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Y dependiendo del poder del Espíritu Santo, ¿vio? Dependiendo del Espíritu. Fíjese que el Señor recibió el Espíritu Santo y no se escucha de él que él se dio a la tentación. Y sin embargo dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Vio? Y no se escucha de él que se dio a la tentación. Y entonces nosotros necesitamos ese poder, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder ser de testimonio, para que podamos manifestar una vida, un carácter. El mundo no conoce a Dios. Y nosotros decimos, siempre citamos el mismo versículo. Dios dice, nosotros necesitamos, dice, y bueno, que el mundo conozca a Dios por medio de las cosas creadas. Sí, el mundo conoce a Dios por medio de las cosas creadas, pero ¿sabe qué? Es como cuando usted prueba algo, cuando usted prueba una comida y le gusta la comida, pero ya llega un momento que ya está tan acostumbrado a esa comida que ya no se asombra de los ingredientes o de los nutrientes que tiene esa comida. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo con poder, el Espíritu Santo siempre nos lleva a una vida de asombro. Siempre nos está trayendo una revelación nueva, siempre nos está trayendo
una iluminación nueva, siempre nos está llevando a una manifestación nueva, el poder del Espíritu Santo. Ahora por eso entendemos por qué durante muchos años no nos sorprendíamos o nada nos llamaba la atención de las cosas de Dios, ¿no? Porque el que nos trae la revelación es el Espíritu Santo, ¿no? Él los guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia, ¿no? A toda la realidad de Dios en nosotros y a toda práctica. Ahora entendemos por qué no podemos manifestar la vida de Dios en nosotros, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a la práctica de estas cosas? Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hasta que el Señor no recibió el poder del Espíritu Santo, no se vieron en él milagros, no se vieron en él liberación de endemoniados, no se vio las acciones del poder de Dios porque no tenía el poder, ¿no? Si el Señor no hubiera tenido el poder del Espíritu Santo, no hubiera llegado a la cruz, porque la capacidad se la dio el poder del Espíritu Santo, aunque él sabía lo que tenía que hacer. Pero fíjese que aún teniendo el Espíritu Santo, fíjese que cuando él, no vamos a decir que él dejó su comunión con el Espíritu Santo, porque dice que vivía una vida de oración al Señor, y nosotros lo vemos que cada tanto él se apartaba a orar. Pero aún así, en un momento de debilidad en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dice, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces ahí nosotros vemos cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, le asistió a él, ¿no? Le asistió a él para que él pudiera ser fortalecido, y pueda llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso después el grito de victoria fue: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿no? ¿Y cómo nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios? Vio que nosotros veníamos hablando de que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si nos falta el poder del Espíritu Santo? Durante estos tiempos nosotros hemos podido hacer la voluntad de Dios en parte, pero en parte hemos fracasado, ¿no? Fíjese cuánto, gracias al Señor, no nos vamos a jactar de eso. No nos vamos a jactar de haber permanecido en el camino del Señor durante todo este tiempo, porque eso es porque hemos dependido del Señor. Pero fíjese cuántos hermanos, por causa de no tener el poder del Espíritu Santo, no pueden permanecer. Viene una lucha, una circunstancia, una prueba a su vida y se van, ¿no? Y se van. Aún en nosotros, ¿no? El Señor no permite que nos vayamos, pero en nuestra mente a veces tenemos ganas de irnos, a veces tenemos ganas de dejarlo todo, ¿no? Y ahí nosotros descubrimos que necesitamos el poder del Espíritu Santo, y en este caso no es para no irnos, para no tener ese pensamiento, porque ni con el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ni siquiera ese pensamiento está en nosotros. Fíjese que el pensamiento de los discípulos cuando la gente se iba era: Señor, mira, se van. Bueno, si ustedes quieren irse con ellos, ¿no? Pero como ahí ellos dependían del Señor, ellos dijeron: ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? Pero cuando el Señor se fue, ellos se fueron cada uno por su lado. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice, creo que hay un versículo, dice: y ellos nunca más volvieron a pescar. Nunca más. Nunca más volvieron a pescar. Nunca más volvieron a los lugares donde ellos estaban antes. Y ahí nosotros vemos la importancia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, de lo que el poder puede producir en los hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabe qué, hermano? Yo pienso que si nosotros buscáramos la llenura del Espíritu Santo y alcanzáramos esa llenura, después de que nosotros terminemos de hacer estas predicaciones virtuales, nuestros teléfonos tendrían que explotar, ¿vio? Pero no por hacernos fama a nosotros. Tendrían que explotar
de que personas inconversas o hermanos quedados tendrían que llamarnos a nosotros y decirnos, hermanos, yo quiero volver al camino del Señor, yo quiero introducirme en el camino del Señor, quiero que el Señor obre en mi vida y quiero que el Señor me use. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque nos falta el poder. Porque nos falta el poder. El Señor, la gente veía en el Señor manifestándose el poder y la gente dejaba sus cosas, dice, y dejando las redes le seguían, dice. Los discípulos, cuando estaban en sus cosas habituales antes de que el Señor los llamara, dice que el Señor les aparecía y le decía, ven y sígueme, le dijo a Jacobo, Juan y Pedro. Y ellos dice, al instante, no dice que pasó 1 año, 2 años, 3 años, al instante, en el momento, dice, dejando las redes, le seguían. Amén. Y nosotros le hablamos hoy a nuestros propios parientes le hablamos. Y ellos no nos siguen. ¿Por qué no nos siguen? Porque nos falta ese poder. El poder que puede transformar nuestras vidas. ¿Por qué nuestras vidas tienen que ser transformadas? Porque ellos necesitan esa vida transformada. Necesitan la vida que Jesús manifestó durante 3 años y medio en este mundo, manifestándose en nuestra vida. Y aún más. ¿No? Como hablábamos el otro día, dice que el Señor dijo, y cosas mayores que estas. Pero ¿qué cosas vamos a hacer mayores que estas si nos falta el poder del Espíritu Santo? Pero fíjese que si algo simple, hablando entre comillas, si algo simple como ganar un alma sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer. Dice el Señor que Él, dice, resucitaba muertos, sanaba leprosos, dice que curaba una mano seca, dice, cosas mayores que estas harás. Y nosotros no podemos ganar un alma sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, no sé si tenía no solo ganar almas para nuestra vida misma, ¿no? A veces no tenemos paciencia con algo que nos pasa, a veces yo misma, a mí me pasa no tener paciencia a veces con Timo, ¿no? Con mi hijo, y ahí yo me doy cuenta de la necesidad del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, para toda nuestra vida, no solamente para traer bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia, sino para nuestra propia vida, para que cuando nosotros caminemos no lo vean a Cristo, no a nosotros, sino que lo vean a Cristo manifestándose en toda su plenitud. Y que los demás puedan decir, yo quiero lo mismo, pero no porque somos nosotros o somos algo, sino porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y esto con tristeza, no es algo que lo decimos por decirlo o porque hay que decirlo, sino con mucha tristeza en nuestros corazones, que después de tanto tiempo no hayamos sido renovados con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pero como siempre decimos, ¿no? Seguir adelante y seguir pidiéndole al Señor y seguir rogándole al Señor para que seamos llenos del Espíritu Santo, no solamente para el beneficio de otras almas, sino para nuestro propio beneficio, ¿no? Y el progreso del Evangelio. Gracias, Jesús. Fíjese. Sí, para la comunión entre nosotros mismos, entre los hermanos. Porque a veces ponemos nuestra humanidad. Y si fuésemos llenos del Espíritu Santo con el poder, esas cosas no pasarían. Siempre estaríamos ahí debajo de nuestro hermano, ¿no? Siempre sirviéndole, siempre alentándolo, edificándolo a todos. Como decía Nico, ganar a los parientes, ¿no? A veces por la manifestación, más allá de las palabras, porque ellos tienen que ver nuestra vida transformada y por intermedio del Espíritu Santo esa transformación sería completa, ¿no? Fíjese, qué maravilloso. Ahora nosotros descubrimos que necesitamos ese poder, que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y ahora está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a tomar este conocimiento que hemos recibido como un conocimiento más y vamos a ser como aquel que tiene una biblioteca y guarda un libro más en su biblioteca, o vamos a ir en busca de este poder. Tenemos que ir en busca de este poder, porque necesitamos descubrir primeramente lo que produce en nosotros. ¿Usted piensa que no es provechoso el poder del Espíritu Santo en su vida o en mi vida? Sí, ¿cuántas cosas hay que no podemos vencer? ¿Cuántas cosas hay que
que no podemos alcanzar, ¿no? Y necesitamos el poder del Espíritu Santo morando en nuestra vida, porque dice ahí en 1 Corintios, creo que en el capítulo 3, en el capítulo 3, donde dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. Primera de Corintios. Primera de Corintios. No, perdón, es en el capítulo 6, 19. Podemos leer el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Aleluya. espíritu, los cuales son de Dios. Dios Gracias, dice, Jesús. huí de la fornicación. Y nuestra mente natural se va a un solo ejemplo de fornicación, ¿vio? Porque el hombre natural solamente piensa en esas cosas. Pero la fornicación para el Señor puede ser cualquier cosa, ¿vio? La amistad con el mundo es fornicación, ¿vio? La amistad con la carne es fornicación. Porque estamos amando algo o poniendo más interés en algo que no es el Señor, ¿no? ¿Y cómo lo manifestamos? Presentando nuestros miembros y todo nuestro ser para tener comunión con ellos. Entonces dice la palabra, fíjese, la amonestación viene. La amonestación viene, dice, huí de la fornicación. Y fíjese que el Señor, a mí, si hay algo que siempre me maravilló en la manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo, dice que Él había subido al monte, dice, y a tener comunión con el Padre, a tener ahí una oración, y después descendió del monte. Cuando descendió del monte dice que sanó al leproso, libertó al endemoniado, y hizo los milagros que hizo. Después de que hizo los milagros que hizo, dice, otra vez volví a la comunión con el Padre, ¿no? Y entonces nosotros no tenemos que descender para tener comunión con el mundo. Tenemos que descender para poder librar a aquellos que son oprimidos en este mundo. Pero después tenemos que volver a la comunión con el Dios, a la comunión con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice, huí de la fornicación. No descienda para tener comunión con el mundo. No descienda para tener comunión con la carne. No descienda para tener comunión con aquello que a Dios no le agrada. Descienda para ayudar a aquel que no lo puede alcanzar y que lo necesita, ¿no? Descienda para eso. Pero no descienda para tener comunión con aquellas cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Por eso dice, huí de la fornicación. Huya de esas cosas. Pablo le dice a Timoteo, dice, huye, dice, de las pasiones juveniles, dice. Huye y sigue la verdad, la justicia, ¿no? Sigue esas cosas, sí, Ahí en Primera de Corintios 2, 4, sí. bueno, del 3. Y tuve entre vosotros y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿No? Sí. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Vio? Ahí tiene que estar Gracias, fundada Señor. nuestra fe, en el poder de Dios. Porque los hombres pasan, el conocimiento pasa, ¿vio? Pero el poder permanece para siempre. Amén. El poder produce obras. Y leíamos el programa pasado, dice, y sus obras con ellos siguen, dice. ¿Vio? Amén. Entonces tenemos que ir en busca de estas cosas. Y en 1 Corintios 4:20 dice que no consiste en palabras, sino en poder. ¿No? No consiste en palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Sí, dijimos. Primera de Timoteo 6:11. Fíjese el consejo.
que el apóstol Pablo le da a su hijo amado, porque dice que él lo menciona a Timoteo como su amado hijo en la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Vio? 1 Timoteo 6, 11. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Del amor al dinero. ¿Vio? Huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Del amor al dinero, de las ganancias deshonestas, de todas esas cosas. ¿Vio? Huye de estas cosas, dice. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Cómo va a seguir esto? Si le falta el poder del Espíritu Santo. Le habla a un hombre espiritual, no le habla a un niño. Ya no le está exhortando como le exhortó, dice, deja las fábulas profanas y de vieja, dice. Bueno, amados hermanos, vamos a tener que seguir en el otro programa con este tema, la verdad que está muy lindo. Amén. Así Gracias, que bueno, hermanos, Jesús. vamos a hacer una oración. Agradezco a los hermanos de la predicadora que nos permitieron salir. Señor les bendiga y bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por este programa, Señor, gracias. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y con tu poder, Señor, porque queremos ser usados por ti, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas a los cuales tú le has revelado tu palabra, que ellos también puedan buscar, Señor, la llenura del Espíritu Santo con poder, Señor. Amén. Sí. Gracias te damos, Padre, en el Ayúdanos, nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Cada día puedo Gracias, Jesús. ver en sus ojos el sufrir. Gente lleno de dolor y sin rumbo aquí. En angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Canten, tienen que saber del amor de Dios, del amor de Dios en las pruebas y el temor, en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber.